Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy en la sección de Analizando el Código Penal vamos a hablar sobre el dolo y la imprudencia. Antes de analizar cada uno por separado, debemos saber que ambos, tanto el dolo como la imprudencia, son imprescindibles para que exista una pena. Y así ya lo dice el artículo 5 del Código Penal, que establece que no hay pena sin dolo ni imprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si se comete alguna acción tipificada en el Código Penal, por ejemplo, un homicidio, por una acción fortuita, que no ha habido ni dolo ni imprudencia, habrá tanto una acción como un resultado, que es la muerte, pero no se puede castigar por no existir ninguno de estos dos requisitos. Dicho esto, vamos a analizar cada uno de ellos, qué es el dolo y qué es la imprudencia y las clases de cada uno. Bien, vamos a hablar primero del dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo supone tanto conciencia como voluntad de la conducta típica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé lo que estoy haciendo y además quiero hacerlo. Por lo tanto, se compone de dos elementos. El elemento intelectual, que es el saber, el sujeto sabe lo que hace, y los elementos de su acción. Esto debe proyectarse ya no solo sobre las circunstancias y características de lo que la persona está haciendo, sino debe saber además que eso está prohibido por el ordenamiento jurídico, que eso es antijurídico. Que puede existir, por lo tanto, error de prohibición cuando no sabes que tu conducta está prohibida y eso excluye el dolo, que lo veremos más adelante. Bueno, además del elemento intelectual, existe un elemento volitivo que es el querer. No basta con conocer estos elementos del delito, sino que yo quiero realizarlo. Por lo tanto, el dolo es igual a saber más querer. Ahora bien, dentro del dolo existen diferentes matices que provocan que haya tres tipos de dolo, tres clases de dolo, que son el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. Vamos a analizarlo uno a uno, vamos a ver sus diferencias y vamos a ver qué supone. Por una parte, el dolo directo de primer grado se produce cuando la conducta y el resultado son el fin que el sujeto quería alcanzar. Es decir, sé lo que estoy haciendo, quiero hacer lo que estoy haciendo porque quiero conseguir tal resultado. Por ejemplo, A quiere matar a B, le dispara y le produce la muerte. Quiere matarle y lo consigue. Yo quiero matar, disparo y lo hago. Es decir, hay correspondencia entre lo que quiero y el resultado. Después nos encontramos con el dolo directo de segundo grado, que también se llama de consecuencias necesarias o dolo indirecto. Este se produce cuando se causan resultados que no son queridos directamente por el autor, pero que son inevitables para la consecución del propósito que pretende conseguir. De manera que si se produce uno, se producirá el otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si A quiere matar a B y le coloca una bomba en el coche, él sabe que si esa bomba explota, además de B, va a morir gente ajena. Gente que pase en ese momento por la calle o gente de los alrededores. Es decir, él quiere matar a B, pero asume que puede matar a más gente y aún así actúa. Por lo tanto, procedería con dolo directo sobre la muerte de B y con dolo indirecto sobre los sujetos que pasaban por allí. Por lo tanto, el dolo directo de segundo grado supone que no se persigue el resultado, pero lo acepta y actúa a pesar de todo. Y por último nos encontramos con el dolo eventual, que sería el más complicado de los tres porque se parece mucho a la imprudencia y es conveniente distinguirlo bien. ¿En qué consiste este dolo? Pues aquí se presenta un resultado como probable y aunque no se quiere producir, se sigue actuando admitiendo su posible realización. Es decir, se acepta el riesgo. Yo sé que haciendo una conducta se puede producir resultado X
y aún así sigo actuando. Por ejemplo, yo voy por la autovía en sentido contrario. Yo sé que me puedo encontrar a un coche y colisionar. Y aún así, pues sigo conduciendo en sentido contrario. No quiero colisionar, pero sé que es probable que se produzca. Ahí habría dolo eventual. Antes de analizar la diferencia entre el dolo eventual y la imprudencia, os voy a dar una definición así a grosso modo de la imprudencia antes de analizarla en profundidad, que lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con la imprudencia? Pues que aquí tampoco se cuenta con el resultado, como en el dolo eventual, pero tampoco lo ve como probable, sino que este se produce por una negligencia o por un poco cuidado del sujeto. Entonces es importante distinguir ambos porque en el caso concreto, si fuese por dolo eventual, se equipararía al dolo directo en cuanto a penalidad y sin embargo, si fuese por imprudencia, la penalidad sería muy distinta. Por eso es muy importante distinguir ambos. En este sentido existen dos teorías, la teoría del consentimiento y la teoría de la probabilidad. La teoría del consentimiento, que es la mayoritaria, dice que el dolo eventual y la imprudencia comparten el elemento cognoscitivo, es decir, saben de la posibilidad de la producción del resultado, pero en el dolo eventual acepta que ésta se pueda producir y en la imprudencia no cuenta con el resultado típico. Es decir, si llego a saber que pasaría esto, no hubiera actuado. Sin embargo, en el dolo eventual, aun sabiendo que podría pasar esto, actuaría. Y después la teoría de la probabilidad dice que el dolo eventual admite como muy probable el resultado y a pesar de ello actúa. Y cuando el resultado es únicamente posible, habrá imprudencia. Lo único decisivo es el grado de probabilidad. En el dolo eventual sería muy probable y en la imprudencia únicamente posible. El Tribunal Supremo utiliza indistintivamente las dos teorías, aunque ha llegado a imponerse la del consentimiento por ser más racional e inequívoca. Y por último, vamos a analizar un poco la imprudencia, que como ya os he dicho antes, aquí no se quiere el resultado, pero este se produce por una negligencia o poco cuidado del sujeto. La imprudencia no se castiga siempre para todos los delitos, sino solamente cuando esté expresamente en el Código Penal. Y así lo dice el artículo 12, que establece que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando así lo disponga la ley. En el Código Penal tampoco hay una definición de imprudencia, sino que simplemente se limita a decir las clases que hay, que es imprudencia grave, imprudencia menos grave, pero que tampoco las define. Entonces será el Tribunal Supremo el que, en el caso concreto, dirá si la imprudencia es grave o menos grave. Como ya hemos dicho, solo se castigará cuando así lo especifique el Código Penal y el número de delitos que se pueden castigar con imprudencia grave es mucho más amplio que el de los delitos que se pueden castigar con imprudencia menos grave, que solo hay dos, que es el homicidio, en su artículo 142.2, y la lesión en el artículo 147, párrafo segundo y tercero. Aquí la imprudencia menos grave sería un delito leve y sería solamente perseguible a instancia de parte o del representante legal. Por último, la imprudencia debe contener tres elementos. Uno, que es una conducta que debe ser humana, tanto comisiva como omisiva, pero nunca dolosa. Dos, esta conducta debe infringir el deber objetivo de cuidado y producir además una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y además, tanto esta conducta como el resultado deben estar conectados. Debe haber una relación de causalidad. Bueno, pues hasta aquí la definición y clase del dolo y la imprudencia, que os recuerdo que en el dolo eran dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o indirecto y dolo eventual. Y en la imprudencia, imprudencia grave o imprudencia menos grave.
Si tenéis cualquier duda, por favor, preguntadme, que estaré encantada de resolverosla. Os dejo en la cajita de información mi mail o por comentarios, por donde queráis. Y nada, pues espero veros pronto. Suscribíos y darle like. Y hasta la próxima.